Siempre lo digo, siempre aprendo de mis alumnos también. Entonces, bueno, pues con total confianza me encendéis el micro y me preguntáis lo que creáis conveniente. Os cuento un poco cómo surgió la idea. Me surgió la idea de este curso tras la pandemia, ¿vale? Tras la pandemia pude ver cómo pues, las personas se afectaron y especialmente niños y adolescentes. Y bueno, me presento un poquito. Soy profesora y soy psicóloga. Siempre he estado muy unida a la docencia, a la formación y bueno, actualmente tengo mi consulta privada de psicología y trabajo en un instituto. Vale, os cuento un poco cómo funciona o cómo está estructurado en el campus y cómo tengo preparada la tarde. En el campus vais a tener 5 temas que se van a ir habilitando poco a poco. Ahí igual, si tenéis alguna cosilla que a veces me dicen los alumnos, si lo puedes abrir un poco antes, yo lo abro, no hay ningún inconveniente. De los 5 temas, hoy vamos a ver los 3 primeros, o esta es mi idea. Como bien ha dicho José, no se puede muchas veces profundizar con tan poquito tiempo, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos y por lo menos que os llevéis unas bases, unos mínimos y una curiosidad por el tema o una toma de conciencia, que también se necesita. ¿Vale? Voy a compartir la pantalla. Ahí veis la pantalla, ¿verdad? Ujú. Vale, gracias. Ahí. Mercedes, una pregunta. Sí, ¿Hay más sesiones telemáticas sí, programadas? sí, hay otra sesión, el 4. Es 4 de noviembre y 4 de diciembre. Vale, El 4 de diciembre, en lugar de lunes, cae en miércoles. Igual, misma hora, de 5 a vale, 6:30. perfecto. Vale, mi idea era sobre las 6:20 así, pues abrir dudas. Pero si me queréis interrumpir en cualquier momento, vale, pues Enseguida nos vamos. sin problema. Rápida ahí. Bueno, hoy la idea, si os dais cuenta, ya el título del curso, Herramientas de detección de la salud mental del alumnado quiere decir también de la población infantojuvenil, aunque veréis que muchas cosas también se extrapolan a los adultos o que tienen su inicio ahí. La idea de ver hoy es un poco, si os dais cuenta, este curso concretamente pues reúne o conforma el ámbito social, el ámbito psicológico, el ámbito educativo, ¿vale? Y aquí, pues, ¿para quién está dirigido? Pues sobre todo, pues, ámbito social, educativo y interesados en la temática, porque luego también, pues, muchos somos padres o tíos o tenemos a población infanto-juvenil, por lo que sea, cercana, ¿no? Profesores, educadores, trabajadores social que trabajan con familias. Vamos a ver las herramientas necesarias para detectar y abordar un poco estos desafíos de salud mental y cómo pueden afectar a los estudiantes o a esta población infantojuvenil. Al final, la salud mental cada vez está cobrando más importancia porque, bueno, venimos todos de donde venimos y al principio es un tema tabú que, bueno, en determinados núcleos también sigue siendo un tema muy tabú, pero bueno, al final, la adolescencia es una etapa clave donde hay muchos cambios y la salud mental, pues, es muy importante. Vamos a abordar aquí fundamentalmente un poco las estadísticas, las conductas autolíticas, que son los tipos, los factores de riesgo y las señales de alerta, luego un poco las estrategias de prevención e intervención temprana, la intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos, y de manera general, las terapias más eficaces para la prevención y la intervención. Como os decía antes, la adolescencia y la juventud pues, son etapas muy importantes porque se producen cambios en todos los sentidos, tanto en el desarrollo físico, emocional, social. Ahí hay pues, cambios a todos los niveles.
Los jóvenes enfrentan numerosos cambios y desafíos pues, que pueden afectar y muchas veces les afecta a la salud mental. Y luego también puede haber un impacto a largo plazo, ¿vale? Esto es lo que llamamos heridas de infancia. Todos tenemos mini heridas, algunas heridas más profundas, y todos somos capaces de herir también. Luego, algo que me encuentro en mi consulta frecuentemente son mamás y papás heridos de infancia, con una infancia un poco dura, que quieren un poco sanar para, en definitiva, no repetir patrones, no repetir esos ciclos de conductas, de comportamiento, sanar sus heridas para poder al final criar a niños sanos. Los trastornos de salud mental en niños y adolescentes han ido en aumento en los últimos años, fundamentalmente después de la pandemia, aunque bueno, hay algunos estudios, pero hubo uno clave en 2021, luego hablaremos un poco de él. Y bueno, una creciente prevalencia de estos problemas como está es prevalencia y comorbilidad. La comorbilidad es la existencia de dos trastornos a la vez. Depresión, ansiedad, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Veremos un poco los protocolos de actuación, que es esencial desarrollar protocolos de detección e intervención temprana. Muy importante siempre la intervención temprana. A veces en consulta veo niños y niñas que han estado deprimidos desde los 9, 10 años, no se ha hecho nada o no se ha hecho suficiente y luego a veces con 15, 16 pues cuesta muchísimo más. O sea, aquí así una intervención temprana, mejor que mejor. Al final, las personas a la hora de trabajar con ellas, siempre, y lo ponen en legislación y lo ponen en todos los sitios, tenemos que abordar de manera integral todos los problemas, fundamentalmente de salud mental en esta población. Algunos desafíos emergentes son los retos actuales, pues incluyen comprender mejor los factores de riesgo, mejorar el acceso a los servicios de salud mental y fomentar la sensibilización y el apoyo en los entornos educativos. Luego, si queréis, hablamos un poco de esto, porque no sé si estáis al tanto de los ratios, pero bueno, en el tema de salud mental sigue siendo escasos y en el tema de la orientación en centros educativos también siguen siendo escasos. Quiere decir, un orientador por cada, no sé si 200 y pico de niños que no llega, esto sería como un ratio oficial, aunque en muchos casos se supera. Y luego, pues no tengo datos seguros, pero sé que hay muy pocos psicólogos y muchísimo menos infantojuveniles a nivel público. Y bueno, pues sería interesante aquí eh, aumentar esto, interesante y necesario. Algunos de los factores que se contribuyen al suicidio infantil y juvenil son, pues como hemos dicho, problemas de salud mental, depresión y ansiedad, problemas familiares, conflictos, abusos, falta de apoyo en el entorno familiar. Esto puede aumentar la vulnerabilidad. El acoso y la intimidación entre iguales son importantes, detonantes para las conductas suicidas y las conductas autolíticas, que ahora las vamos a definir. Os podría decir que quizás, por mi experiencia, un 70% de mis pacientes han sufrido bullying en la infancia. Algunos, pues, un bullying duro, otros un bullying más sutil o más llevadero. Claro que esto depende mucho de la casuística, de muchos factores, del apoyo percibido fundamentalmente por la familia y por la escuela o el instituto. Y bueno, es un problema también de actualidad y que por supuesto contribuye a las conductas autolíticas y al suicidio. Algunas dificultades económicas, pues también los problemas económicos familiares, pues pueden contribuir al riesgo de la ideación y comportamientos suicidas. Las perspectivas del suicidio, por un lado debería estar el enfoque psicológico y por otro lado las distorsiones cognitivas. Aquí, fundamentalmente, cuando una persona piensa en suicidarse, bueno, pues hay dos.
dos pensamientos o distorsiones cognitivas que son pensamientos erróneos o malas interpretaciones de la realidad. Por un lado, la ideación suicida con desesperanza, que es que piensan que van a sufrir por siempre, y luego la sensación de ser una carga para la sociedad y para los seres queridos, ¿vale? Algunos datos así para introducirnos en la temática, datos preocupantes. Pues el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. O sea, esto es tremendo. Se ha observado un incremento de los índices de suicidio durante la crisis sanitaria, durante la pandemia. Y un llamado a la acción, pues es muy importante implementar medidas efectivas para prevenir y abordar este problema desde la salud pública y desde la concienciación. Algunas estadísticas. Estos son datos de 2021, que se hizo aquí un gran estudio, que es el más famoso, pero ya hay más datos, lo tenéis actualizado en vuestro tema 1 del campus. Suicidios anuales en el mundo, pues unos 804.000, casi 1 millón en el mundo. Suicidios de menores de 25 años es una cuarta parte, un 25% del total son menores de 25. En España, en 2021, 3.870, de los cuales, pues, 2.911 hombres y 950 mujeres. Esto también incluye población adulta. Como, bueno, no sé si sabéis, pero normalmente los hombres son más efectivos a la hora de concluir con la vida, ¿vale? Las mujeres suelen fallar más. Y los suicidios diarios en España, pues 10,6, una cada 2 horas aproximadamente, ¿vale? Y aunque los porcentajes de suicidios consumados en niños son relativamente bajos, pues los adolescentes son los que tienen las tasas más elevadas. El 72% de los menores deprimidos entre 7 y 17 años tienen ideas suicidas, y siendo los mayores y con mayor ira quienes más llegan a concretarla. A mayor edad y mayor ira, luego hablaremos un poco de las emociones, pues son los que llegan más a concretarla. Bueno, algunos trastornos asociados al suicidio, la depresión, bueno, más de la mitad de los niños y adolescentes que se suicidan padecen un trastorno depresivo, aunque bueno, aquí es verdad que también hay fallos en el diagnóstico, y multiplicado el riesgo por 5 en chicos y 23 en chicas que tengan depresión, ¿vale? O sea que es muy elevado para las chicas con depresión. La agresividad, pues el suicidio también se ha asociado con problemas de comportamiento como la impulsividad y la conducta agresiva, consumo de drogas, ¿vale? O de tóxicos y otros trastornos psiquiátricos asociados, que estos los tenéis en el punto, en el tema 2, en la unidad didáctica 2 del campus. Hoy no me va a dar tiempo ahí a profundizar mucho, pero bueno, alguna pincelada daremos. Aquí tenéis más tasas. 21% de hombres con tasa de depresión entre los jóvenes que se han suicidado y el 50% de la tasa de depresión de las mujeres. 37% de hombres con el consumo de sustancias y 30% en mujeres del consumo de sustancias, que luego más adelante hay otra tablita donde os relaciona estos datos. Algunos de los factores de riesgo que hemos mencionado brevemente, pues los traumas o las heridas que van acumulándose de anterior, o heridas abiertas que no cicatrizan o que no se curan, no se les administra ningún tipo de cura. Traumas, abuso, trastornos mentales, aislamiento social, antecedentes familiares, normalmente psiquiátricos, y dificultades económicas. Algunas de las poblaciones más vulnerables son, lógicamente, los adolescentes, porque es esa época de transición y de cambios en todos los niveles. La población LGTBIQ+, que, bueno, al final es una minoría también, pero ahí están y cada vez más fuertes, por así decirlo, más
más destapados: las minorías étnicas, las personas con enfermedades crónicas o discapacidades. Y luego la comorbilidad, como os decía antes, que es la existencia de dos trastornos a la vez, tiene altas tasas de comorbilidad con trastornos de ansiedad, depresión y abuso de sustancias. Bueno, trastornos mentales más comunes en adolescentes, pues la depresión, que es uno de los trastornos más prevalentes, caracterizados por tristeza, pérdida de interés y dificultad para funcionar. Aquí es como la de no me sale. Hay un concepto aquí que es la aledonia, me parece. Y luego la ansiedad incluye trastornos de ansiedad generalizada, ataques de pánico, fobias. La ansiedad muchas veces es la madre de muchas otras cosillas, como la generalizada, los ataques de pánico de fobias, también el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, la hipocondría, ¿vale? Todo eso, la mamá, la ansiedad, hay que tratar. Trastornos de la conducta alimentaria, bueno, ni qué deciros, con las redes sociales, pues todo esto se ha multiplicado. Ya sabéis lo que hay a nivel estético, ¿no? De cómo pues ellas pues siguen unos cánones de belleza que en muchos casos. Y luego el trastorno por déficit de atención y hiperactividad también, que hay muchísimos niños. O, dicho de otra forma, de manera general, que hemos dicho antes, las discapacidades o neurodivergencias. Pues problemas de concentración, impulsividad, hiperactividad que pueden afectar al rendimiento escolar. Bueno, hoy en día pienso que impulsividad o problemas de impulsividad tienen muchísimos de los adolescentes. También causado, desde mi punto de vista, con las nuevas tecnologías. ¿Vale? Lo tenemos todo a un clic, no tenemos paciencia o, bueno, de manera general, ¿vale? Es lo que se ve. Algunos sí, siempre están las excepciones y algunos sí tienen paciencia. Vale, un poco el impacto de la pandemia en la salud mental fue ese aislamiento social, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar y la ansiedad y también los problemas académicos. Se tuvo que implantar el aprendizaje virtual y se interrumpieron las actividades. Y esto, pues al final, impactó negativamente. Vale, ahora vamos un poco a las definiciones, que me he metido un poco de manera general, pero como lo vamos a repetir, pues ahora vendrían las definiciones para que todos sepamos un poco de qué estamos hablando. Las conductas autolíticas es un fenómeno complejo que afecta a personas de todas las edades y en todos los contextos. Es importante un poco entender la definición, los tipos, las diferencias y los factores de riesgo para poder abordarlas de la mejor forma posible. Las conductas autolíticas se refieren a todo acto deliberado de autoagresión, independientemente de la intención suicida. Los tipos que hay, pues cortes, quemadura, golpes, comportamientos de riesgo y otros actos de autoagresión física o emocional. Y luego las motivaciones que pueden llevarnos a estas conductas autolíticas es un mecanismo de afrontamiento, de búsqueda de atención o expresión de emociones internas. Aquí os voy a dar otra visión, y es que está comprobado que tenemos unos receptores de las metaendorfinas, de manera que em, el hecho de cortarnos, quemarnos o hacernos cualquier tipo de autolesión nos produce un alivio momentáneo debido a estos receptores de las metaendorfinas. Entonces ahí se produce un círculo vicioso. Esta conducta autolítica me despista, me distrae del dolor emocional, que bueno, otro estudio reciente nos dice que se activa en la misma parte cerebral tanto en el dolor emocional como en el dolor físico. Conclusión, ¿produce placer cortes, quemaduras? En un primer momento sí. Sí, porque nos distrae de ese dolor emocional.
Ideación suicida, otro concepto. Bueno, pues se refiere a la contemplación o fantasía sobre el suicidio, incluyendo la consideración de la forma en que se llevaría a cabo y la determinación de hacerlo. Puede ser verbal o no verbal, expresada a través de pensamientos, planes o fantasías. La conducta suicida. Bueno, aquí ya habría una acción real de llevar a cabo el suicidio, incluyendo intentos de suicidio y suicidios completados. Es una etapa más avanzada, claro, que la simple ideación, porque aquí ya se pasa a la acción. Algunos de los factores influyentes. Bueno, pues la presión social, la falta de habilidades de afrontamiento, el acoso escolar, como hemos mencionado anteriormente, los trastornos mentales que también hemos mencionado anteriormente, y un poco la exposición a la violencia y a la muerte. Y la diferencia clave, pues es la que hemos dicho antes, en la conducta suicida ya se pasa a la acción y la otra no deja de ser un simple pensamiento o fantasía. Las autolesiones no tienen la intención de morir, sino de aliviar el sufrimiento emocional o comunicar un mensaje. Pueden ser repetitivas y recurrentes. Suelen ser repetitivas y recurrentes. Y aquí nuevamente también echar un ojo especial a las redes sociales, ya que, por ejemplo, tienen acceso a casi todo, ¿no? Hay grupos de niños deprimidos que vuelcan en las redes cómo hacerse daño y bueno, y otra serie de conductas. Entonces, bueno, aquí fundamentalmente la vigilancia, por supuesto. Luego hablaremos un poco más de la prevención. Sobre todo, claro, si tenéis algo cercano, ¿vale? Pues guardar todo lo, con lo que se pueda hacer daño. Los niños parece que no, pero saben dónde están todo en la casa, ¿vale? Aunque no sean objetos que sean suyos, saben perfectamente dónde está todo en casa. Entonces, bueno, ahí guardar con llave, lo veremos un poco más adelante. Y los intentos de suicidio pues tienen la intención expresa de quitarse la vida, aunque no siempre terminen en la muerte. Suelen ser actos más impulsivos y con mayor riesgo, lógicamente, de consecuencias fatales. Hay que tener una cosa muy clara que siempre decimos en todos estos cursos, y es que la persona que intenta suicidarse en realidad no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces, bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Un poquillo el abordaje y la prevención de las conductas autolíticas, pues la identificación, que es el reconocer esas señales de advertencia y los factores de riesgo. Luego la prevención, de promover salud mental, habilidades de afrontamiento y redes de apoyo. Y luego la intervención, el poder brindar apoyo, escucha activa, validación de emociones y derivación a otros profesionales. Al final, cuantos más ojos vean en estos casos, mejor. Si es posible, un trabajo multidisciplinar, pues mejor que mejor. Sobre todo cuando, como hemos dicho antes, pues los ratios o los psicólogos accesibles son pocos a nivel público. Algunas estrategias de intervención, pues en educación se promueve la salud mental y el bienestar en las escuelas. De hecho, ha habido en los últimos años un programa de salud mental o bienestar emocional, así se llamaba, en diferentes comunidades, en todas las comunidades autónomas. Y esto ha venido subvencionado de Europa. No sé si alguna o alguien lo conoce. Luego, asesoramiento, a brindar acompañamiento psicológico y terapéutico, apoyo familiar, pues involucrar a las familias en la promoción de la salud mental, involucrarles y formarles, ¿vale? Porque, bueno, pues he tenido en consulta o he tenido en orientación mamás que sale una noticia de suicidio de un niño en la tele y apagan la tele, ¿vale? Está comprobado que no por hablar de ello se va a crear un efecto llamada o el niño se le va a meter la idea en la cabeza y lo va a hacer. No. De hecho, se sabe que lo mejor es normalizarlo, hablar o poder hablar del tema abiertamente.
Y luego la comunidad, desarrollar redes de apoyo y recursos comunitarios. Esos programas formativos que decíamos antes en el ámbito escolar, pues están enfocados sobre todo a la prevención del suicidio y están dirigidos a instituciones educativas, docentes, personal de orientación y también a familiares. No sé si alguno lo conocéis o en vuestra comunidad funciona, creo que funciona en todas. Este año, si no recuerdo mal, todavía no ha empezado. Otros años ha empezado desde el principio de curso, pero bueno, este año, según la comunidad, no va a empezar hasta enero estos programas. Normalmente suele haber una orientadora y una o un PSC. El PSC es el profesor de servicios a la comunidad. Este profesor es, como decía antes, no me acuerdo el nombre de la compañera, pues entre otras funciones, el que persigue el asentismo y el que habla con las familias. ¿Vale? También tiene otras funciones como el de coordinar con servicios sociales y, y dar apoyo a nivel de orientación educativa, tanto a familias como a alumnado. Luego, identificación de esas señales de alerta, pues promocionar información y herramientas a profesores y personal educativo para identificar factores de riesgo y también las señales de alerta de las conductas suicidas. Protocolo de actuación. Todas las comunidades tienen protocolos de actuación. Son guías. mm, Luego os enseño algunas y tenéis otras colgadas en el campus que, bueno, si no lo tenéis abierto todavía, cómo se va a ir habilitando poco a poco, pues lo vais a poder ir viendo. Establecer un protocolo, perdón, claro de cómo actuar y dónde dirigirse ante la detección de riesgo suicida en el alumnado. Bueno, aquí tenéis diferentes medios. Normalmente hay un documento que se pasa a sanidad, ¿vale? Este documento está en los centros educativos. Me imagino que Servicios Sociales también tiene este documento que va enfocado a coordinar, ¿vale? Y luego acompañamiento en el duelo. En el caso de que fuera necesario, pues guiar un poco al personal docente educativo en el afrontamiento del acompañamiento del duelo en el aula ante un suicidio, porque es importante hacer un acompañamiento al grupo clase que queda. Vale, la identificación temprana de estas señales de alerta es esencial para prevenir el suicidio y las conductas autolíticas en adolescentes. Esta presentación, pues bueno, el objetivo es explorar un poco los signos claves, evaluar la evaluación del riesgo y métodos de intervención inicial. Señales verbales que existen. Bueno, comentarios sobre muerte, desesperanza o sentirse una carga. La desesperanza y sentirse una carga ya lo habíamos visto antes como dos distorsiones cognitivas y la desesperanza es que es como la indefensión aprendida. Yo haga lo que haga, esto no va a ir a mejor de ninguna forma. Y lo de sentirse una carga, pues bueno, cuando fantasean con la ideación suicida previo al intento de suicidio, pues aquí se piensan que es una carga para todos, la autoestima obviamente está muy dañada y incluso llegan a pensar que estarían sus familiares mejor sin ellos. Las señales conductuales, pues aislamiento social, descuido personal, eh, pues no se peinan, descuidados de manera general, no se duchan. Agresión, pues más que agresión suele ser irascibilidad, ¿vale? Están muy irascibles, a la mínima pueden explotar, sobre todo en infantil y en etapas más de primaria. Luego, a medida que se va avanzando en edad, pues suelen ser más agresividad y la impulsividad que comentábamos antes. Algunas de las señales emocionales, de emociones que experimentan, es sobre todo tristeza, ansiedad, enfado. El enfado es la ira o la rabia acumulada. A veces nuestra cabecita tiene como tuberías y en las tuberías se producen nudos emocionales. Las emociones son muy complicadas porque muchas veces se nos juntan como unas 5 emociones ahí bien apretadas en un nudo y luego eso es difícil de desatascar. Ahí suele haber tristeza, ansiedad, ira.
y luego muchas veces pues culpa, vergüenza, desesperanza, ¿vale? Y al final pérdida del interés. Más señales de alerta o de advertencia de conductas autolíticas, pues cambios en el habla, pues expresiones de desesperanza, sentimientos de carga, desconexión, cambios en el humor, muy irritables, ansiedad, tristeza, apatía, enojo, euforia repentina, cambios de conducta, pues en aislamiento, abandono del cuidado personal, impulsividad, toma de riesgos y posesión de objetos, adquisición de elementos peligrosos, distribución de pertenencias. Y aquí es donde digo en casa o de recomendar a los padres objetos peligrosos bajo llave y que no subestimemos porque, insisto, todos los niños saben dónde se guarda absolutamente todo en sus casas. Entonces, que no puedan, por supuesto, tener acceso a ningún tipo de arma, ni cuchillo, ni nada por el estilo. Más conductas, pues a nivel verbal, como decíamos antes, comentarios sobre morir, suicidarse o lastimarse a sí mismo. Conductuales, pues aislamiento, descuido personal, lo que decíamos antes. Y emocionales, pues una tristeza profunda, gran ansiedad, ira intensa y también desesperanza. ¿Vale? Es importante en la evaluación del riesgo tener en cuenta la intencionalidad, si hay un plan específico y acceso a los medios para suicidarse, si puede tener acceso a los medios y si lo tiene, por supuesto, pues que no lo tenga. Luego la desesperanza, que percibe del futuro como sombrío y sin soluciones. Y el historial previo, pues ha intentado suicidarse o autolesionarse anteriormente, porque si es que sí, pues claro, cada vez va teniendo más porcentaje de poder conseguirlo, tristemente. Entonces, esto es un factor de riesgo muy potente o muy concluyente. La mayoría de intentos de suicidios, perdón, consumados, pues han tenido anteriormente intentos. Y el apoyo social, pues si cuenta con una red de apoyo de familiares y de amigos. Aquí os habla más concretamente de la desesperanza, que se caracteriza por una visión negativa y pesimista del futuro, ¿vale? Donde la persona siente que no tiene control sobre su vida y que no hay soluciones posibles a sus problemas. Este, pues, es un factor de riesgo importante, ¿vale? Porque al final es depresión. La depresión la estudió Beck y aquí hizo un cuestionario, que es la tríada de Beck, que es una visión negativa sobre el mundo, una visión negativa sobre el futuro y una visión negativa sobre uno mismo, que al final es un autoconcepto negativo y una autoestima muy baja. Los métodos de intervención inicial, pues por supuesto, escucha activa, pues mostrar empatía, validar emociones, evitar juzgar. Aquí hay que acoger absolutamente todo. O sea, dejar expresar libremente y validar, acoger el te entiendo. ¿Qué puedo hacer por ti? Luego, seguridad, asegurar el entorno, como hemos dicho antes, eliminar los medios letales y obtener ayuda. Y los recursos, pues conectar con líneas de ayuda, terapeutas y otros apoyos. Vale, voy a hacer aquí un descansín. ¿Cómo vais? Yo tengo aquí un Entiendo. folio en blanco para lo que no sepa contestaros, para el próximo día contestároslo. No sé qué os parece hasta ahora. Hemos hecho así como una introducción. ¿Qué os parece? A mí me gusta y los conceptos son muy entendibles. Lo he repetido en varias diapositivas para hacer hincapié, porque al final me gustaría que salierais con una idea general, porque al final es con lo que nos quedamos, con las generalidades, pero quedarnos con tres cosas, pero importantes. Es bastante interesante y sobre todo aplicable. O sea, es información que se puede aplicar pues tanto con hijos, quien los tenga, familiares, amigos y mucho en el trabajo, pues la intervención que realizamos con ciertos usuarios.
Sí. Sobre todo mi experiencia práctica es esto. Sigue siendo un tema muy tabú que se une a la salud mental y del que los padres no quieren hablar. Luego hay de todo, ¿no? Hay padres exitosos que está la negación de entrada, que es como, no, no, mi hijo, esto no. Muy atento. Al final los profesores tienen ahí un ojo especial porque los ven todos los días durante muchas horas. Estoy convencida que muchos profesores los ven más tiempo que los padres, incluso. Sobre todo en primaria, pues, y en infantil, pues ese tutor o tutora pasa muchas horas del tiempo con ellos y a nivel de labor preventiva, muchos niños que empiezan con una depresión ahí, que no se cura, se pasa al instituto con esa depresión. Muchísimo riesgo de bullying, es lo que veo en mi día a día, y mayores, adultos heridos por bullying. Al final, debemos saber que cuando uno es niño o es adolescente, tiene una percepción muy limitada de la realidad Vale. y, por así decirlo, por decirlo de manera coloquial, ¿vale? Se montan sus movidas en la cabeza, aunque no sean del todo reales. Cada uno tiene una cabecita y percibimos cada uno con nuestra cabecita. Entonces, no subestimar y, bueno, el preguntar, ¿no? El no tener miedo a preguntar. El ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿No te puedo ayudar? Hay que pensar que se esconden, ¿vale? Suelen esconder. Se suelen, al principio, se sienten aislados a nivel social, pero es que luego son ellos mismos los que buscan aislarse, porque pierden el interés en las actividades cotidianas, como lo puede perder cualquier persona cuando está deprimido, ¿vale? Me gustaría contaros algunos mitos que existen, que esto no lo he incluido en la presentación. Los mitos sabéis que son cosas que no son reales, ¿vale? Pues algunos mitos que existen sobre la persona o el alumno con ideación suicida son: uno, solo los adolescentes con problemas graves de conducta tienen ideación suicida. Esto es un mito. Me atrevería a decir que simplemente la adolescencia, como es una época, en muchos casos, muy turbia, con esa búsqueda de la identidad y esos cambios en todos los sentidos, un porcentaje muy grande tienen esta idealización de la cabeza. Decir, bueno, ¿y si yo dejo de existir, qué pasa? Luego, el segundo mito es de que las personas que intentan suicidarse son débiles o cobardes. No, tampoco, ¿vale? No es así. De hecho, la evidencia nos dice que la ideación suicida y los intentos de suicidio son el resultado, pues eso, de combinación compleja de factores, incluyendo esos problemas emocionales, físicos y ambientales. Y bueno, esto es una opinión mía personal, pero pienso que ya es simplemente el hecho de pensar en la muerte de uno mismo ya tiene cierta valentía, a la vez que desesperanza y desesperación. El tercer mito es que los jóvenes no pueden cambiar sus pensamientos suicidas. Pues sí que los pueden cambiar. De hecho, si las personas no cambiaran los pensamientos, la mayoría de psicólogos no tendrían trabajo. Luego, la persona que se quiere suicidar no lo dice. Esto es un mito también que habréis oído por ahí. Pues sí, algunos lo expresan abiertamente y, sobre todo, cuando tienen que saltar todas las alertas es cuando la persona se despide. Cuando la persona se despide, ahí es donde saltan todas las alertas o deberían saltar, y ahí es donde se tiene que informar al tutor de manera inmediata, ¿vale? Para que pues vigile. Luego, preguntar a un alumno si está pensando en suicidarse puede incitarle a hacerlo. Esto también es mentira, ¿vale? De hecho, se sienten más arropados cuando se habla del tema, porque en cierta medida descargan parte de la incertidumbre que sienten. Entonces,
no tengáis, sé que es un tema un poco delicado, pero no tengáis miedo de abordarlo directamente, ¿vale? De hecho, yo normalmente según lo vea, pero en una entrevista inicial con el adolescente o la adolescente ya le pregunto por esto. Si no en la primera, en la segunda, dependiendo del motivo de consulta y bueno, según vea la gravedad. Y ahí pues se hace un pacto con ellos de, en el caso de que se diga lo he intentado, no sé si lo voy a volver a intentar, pues ahí es donde se rompe, por así decirlo, el pacto de confidencialidad y hay que avisar a los tutores, a los padres. Otro mito es, la persona que manifiesta el deseo de acabar con su vida nunca lo hará. Pues es lo mismo que el de la persona que se quiere suicidar no lo dice. Pues este dice que el que lo dice nunca lo hará. Es un poco... También es un mito, ¿vale? De hecho, hay personas que lo dicen, hay personas que se despiden, hay niños incluso que lo cuelgan en, en las redes sociales, lo avisan, ¿vale? Y luego lo llevan a cabo. Y solo se suicidan las personas que tienen problemas graves, es decir, los niños y adolescentes no se suicidan. Pues bueno, ya hemos visto que es un gran mito. De hecho, es la segunda causa de muerte infanto-juvenil entre los 15 y 29 años, me parece, o 17 y 29, algo así tenéis el dato. Vale, no sé si os he dicho, creo que sí, dentro de la comorbilidad, ¿vale? Que era la existencia de dos, por supuesto, la mayoría depresión, luego trastornos de ansiedad, que os he dicho que era la mamá de muchos otros trastornos como las fobias, el TOC, la ansiedad generalizada, la ansiedad social, mucho que ver y muy afectada con el tema de bullying. Luego también puede haber trastornos de estrés postraumático, ¿vale? Pues son niños que han experimentado eventos traumáticos, pues qué deciros, ¿no? Ahora tenemos uno muy reciente, tristemente, en España. Pues algún, pues eso, desastre natural o algún incendio o que han visto cómo se suicidaba otro familiar o que han vivido un episodio violento de peligro, ¿vale? Es un factor de riesgo y se suelen dar a la vez. El trastorno de estrés postraumático aumenta el riesgo de suicidio. Luego, el trastorno bipolar, ¿vale? Y el trastorno de uso de sustancias. Al final, cuando estamos bajo los efectos de sustancias, pues, pues no estamos igual. Vale, mi idea es terminar ahí cuarto y si tenéis ahí preguntas, pues a que aprovechemos, ¿vale? Voy a seguir compartiendo un poquito. Si vosotros, yo acepto cualquier tipo de, si me queréis decir algo, si os estáis aburriendo, cualquier crítica constructiva la acepto. Mercedes, una pregunta. Sí, dime. La presentación está fenomenal. Yo he entrado en los documentos que tenemos y aunque tenemos material, no es exactamente lo que es la presentación. Entonces, Sí, ¿vamos a tener acceso a la presentación o...? sí. Luego os Vale, la cuelgo sin problema. Es la vale, presentación porque este curso yo lo tengo en modalidad toda online y normalmente no hago clases. de acuerdo. Pero como os he hecho para vosotros una metodología como un poco adaptada, pues la cuelgo, ¿vale? Me gusta Sí, siempre revisarla por si me olvido algo o si hay alguna errata o algo y os la no, no, corrijo. pero es verdad que está muy bien y yo estoy tomando notas, veo que va rápida, que digo, no voy a llegar, al mismo tiempo tengo abierto también el material que he colgado, no es exactamente lo mismo y por No es eso te exactamente lo preguntaba. mismo. De hecho, diría que está mejor el material vuestro, ¿vale? Vuestro Sí, material está mejor, sí, pero de todas formas, como si solo queréis... tenemos colgado el del tema uno, digo, a lo mejor lo que estaba hablando está en las siguientes unidades, quiero decir, pero bueno, En, a mí la en verdad es el- que me encanta la presentación de momento. Vale, pues yo la voy a pasar sin problema, Gracias. ¿vale? Déjame incluso que la mejore Gracias. y la paso sin ningún problema. Lo que queréis tener Tengo, ahí es a modo más resumen y más adaptado, ya digo, ¿vale? Yo tengo una pregunta. Sí, Buenas, soy María del Mar. hola, A ver, encantada.
Mira, yo como Emma y varias compañeras trabajamos con menores, con adolescentes que son asentistas. Y es cierto que últimamente pues, nos encontramos muchos críos con problemas de salud mental y de aceptación de la norma. Y a mí me genera mucha ansiedad, porque digo, ¿hasta dónde aprieto? Me da mucho miedo. Yo te entiendo perfectamente. Te lo digo en serio. O sea, a veces hablando con las compañeras digo, ¿hasta dónde llegamos? Porque tampoco podemos mantenerlos aislados de la realidad. Hay que decirles las cosas como son. Si algo es obligatorio, si algo tienen que hacer, por mucho que no quieran. Entonces, es una sensación de decir, se lo digo, pero se lo digo callandico, porque veo yo aquí, entonces nunca sabemos hasta dónde apretar, o si lo decimos una vez y volvemos a decirlo otra vez, y cuánto tiempo tenemos que dar de dilatación para decir, bueno, no es que quiera tener la manga ancha, no es que a este crío lo mire de otra manera, pero es que me da miedo. Sí, Vivo con mucho miedo todo esto de los críos y de los adolescentes por este tema. sí, te entiendo. Mira, te cuento un poquito. Yo tengo un grupo en el instituto, ahí soy profesora, tengo un grupo de la FP básica. ¿Sabes lo que es la FP básica? Sí, claro, claro. El rescate de muchos. El rescate de muchos. Entonces tengo ahí 18 niños, creo que solo tengo uno o dos mayores, pero de 14 años. Y muchos de ellos, hay variaciones entre ellos, ¿no? Muchos de ellos sí que les ves cierta madurez y tal, pero muchos es que dices, es que siguen siendo unos críos. Que desde mi punto de vista digo, mira, están apantallados encima, ¿no? Mi idea, te digo mi idea, ¿vale? Absolutamente todo, desde el cariño del respeto y adaptado se puede decir. Todo. Con respecto al trato con ellos, pues mi metodología es el ten con ten, ¿no? Pienso que el ser humano funciona a través de la motivación, a través de los reproches y del castigo y el círculo negativo, pero efectivamente tienen que saber que sus conductas traen unas consecuencias y que hay unas normas. Entonces, yo intento ganármelos, no, si os portáis bien, hacemos un juego, si no- y sobre todo el ser realistas, ¿no? Yo ahí tengo, desde el primer día de curso les hago que me firmen la metodología de la asignatura y les digo, en vuestro caso, ¿qué es esto, no? Si faltáis a más del 20% de las clases, perdéis el derecho a la evaluación continua. Entonces tendréis que hacer un examen final de todo. El tema de asentismo he trabajado un año, ¿vale? He trabajado un año ahí. Y bueno, pues en general lo que he visto es que se levanta la mano, pero a través de la administración. No sé cómo funciona ahí, pero aquí se mandan 3 cartas, a la tercera carta se hace una reunión y ahí es donde ya se puede pasar a fiscalía. Claro, lo ideal sería motivarles para que vinieran a clase. Sí, pero ¿hasta dónde aprietas? ¿Hasta dónde? Al final, por eso digo 3 cartas. Si es que al final esos críos con problemas insiste y dice, y venga, bueno, pues ya voy a parar aquí, mañana volvemos a insistir. Y después se van por la puerta y dices, joder, madre mía. Sí sé lo que es. Les digo, 3 retrasos es una falta, voy a avisar a tus padres. Y me dice, avisa a quien quieras, el móvil que hay es el mío. Mis Ya. padres no te lo van a coger. No tengo padres. ¿Y qué haces? Niños que Bueno, están en un centro, ¿no? Pues bueno, donde sea, llegamos hasta donde... si al final es eso, el saber que dices, bueno, pues contén una de cal y una de arena, y Sí, insiste hasta donde pueda, hay que decirlo, insiste hasta donde pueda y cruzamos los dedos. sí. Lo de cruzar los dedos también te entiendo. Porque al final, mira, a mí un niño menor de 14 años que se me sale por la puerta, yo no me puedo ir corriendo detrás de él y dejarme a otros 14 de menores en clase. Entonces, se me sale uno por la puerta y cruzando los dedos y rezando que no le pase nada. Porque al final, pues también tenemos una responsabilidad como sociedad. Mi idea desde la motivación, oye, ¿tú quieres aprobar? Sí, o tú quieres tal, quieres esto, venga, pues yo te voy a facilitar, pero también tienes que poner de tu parte ese compromiso, el convencerlos de una forma o de otra. Bueno, Vale. así, me Sí, gustaría comentar una cosa también. claro, Eh,
yo no soy, bueno, soy docente y no lo soy policía tutor. Y estoy haciendo el curso por la parte que me toca de tratar con los niños. Sí, son niños, pero entiendo a la compañera María del Mar cuando dice es que son agresivos, es que hay algunos que son peligrosos. Sí, A ver, claro, yo he entrado al centro educativo que tenemos aquí y hay algunos que sí. Soluciones no hay. Una solución para todos no hay. Cada caso es diferente. Sí que es cierto correcto. que, por ejemplo, ya no solo son los niños, son los padres. El compromiso no solo puede ser del niño, es que los padres son muchas veces un factor que agrava el problema del niño. La desatención, otras veces la superprotección y un largo etcétera. Eh, no sé, desde mi punto de vista, cuando llegamos, trabajamos en grupo, de la técnica sentismo, la PTSC del instituto, eh, y hacemos un poco de piña, pero sí que es cierto que hay muchos casos que llegan a fiscalía, no pasa nada, y no es culpa nuestra. De hecho, damos muchas veces después de un año, que se encargue el sistema como pueda, porque nosotros no podemos hacer de padre, no podemos hacer de hermano mayor, no podemos. Yo iba a traer niños a casa, de casa al instituto. Y muchas veces te das cuenta que por mucho que quieras, me lo tengo que traer a mi casa, criarlo yo y entonces darle una educación medianamente correcta para que de por sí el niño arranque de una manera normal. Pero bueno, quería decir eso y luego, pues cuando se habla el tema de preguntas, sí que me gustaría comentar algo también del tema del suicidio. Perfecto. Te agradezco mucho, muchas gracias. Muchas gracias ahí tu visión. Muy acertada también lo creo, ¿no? Que hay niños agresivos y que, bueno, pues la agresividad hemos visto, ¿no? Que es uno de los factores de riesgo también, que lo mismo se le cruza también un cable y cualquier cosa. Al final estamos hablando de menores que se les activa su sistema de alerta de que viene de un apego inseguro, ¿vale? Y lo suyo sería que se le activara el exploratorio para que pudieran tranquilizarse. Esto, mi consejo principal a madres y padres, lo que les digo es que sean madres y padres que estén emocionalmente disponibles. En vuestro caso, ser profesionales que estéis emocionalmente disponibles. Yo el otro día tengo en clase una niña que estuvo toda la clase así, medio dormida. Cuando salíamos de clase dije, espérate un momento. Y ahí le dije, oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué has estado así? ¿Por qué has estado...? Igual que lo veo yo, entiendo que lo ven el resto de mis compañeros. Es verdad que ese día dicen, mira, qué bien que está así, que no da guerra. Pero hay que ir más allá, porque al final tenemos una responsabilidad. Os pongo otro ejemplo, una anécdota, curiosidad que me pasó el otro día. El otro día bajé a sacar al perro y en mi calle hay un salón de juegos, ¿vale? Ahí me vi a dos menores, en la puerta, de 5 y 7 años jugando. Di un paseo a la perra, volví. Bueno, contabilicé 30 minutos, los menores seguían ahí. Llamé porque pienso que tenemos todos, independientemente de la profesión que tengamos, tenemos todos una responsabilidad como comunidad. Bueno, llamé a la policía local, fueron dos motos, estuvieron ahí y justo eh, volví a pasar por ahí con la perra y escucho que sale el padre del salón de juegos y le dice el padre a los policías, ¿qué pasa? La verdad, el peor chasco que me llevé fue la contestación del policía, que le dijo al señor, no, que una persona ha visto a los menores aquí y ha llamado. O sea, yo siento como que el policía se excusó en mí en lugar de decirle directamente a ese padre, no, ¿qué pasa con tus niños aquí? ¿No? Entonces, bueno, pues también ahí tenemos una labor importantísima de estar atentos que sean agresivos, sean mejores, sean peores. Los padres muchas veces, si lo sabéis, son lo peor del trabajo, porque son los que al final te meten contestaciones que te duelen. El menor al final es menor, pero no se nos debe olvidar nunca
que tenemos una labor de protección a esos menores, independientemente de sean como sean. Entonces, bueno. Vale, pues sigo un poquito, ¿vale? ¿Os parece? Sigo 10 minutos y luego me hacéis todas las preguntas que queráis. Si os puedo contestar, fenomenal, y si no, pues me las apunto para el próximo día, ¿vale? A ver. Pues eso, la prevención, tanto en el ámbito escolar como familiar, imprescindible para fomentar esos entornos seguros y saludables para el desarrollo de los niños. Como os he dicho brevemente antes, aquí podríamos hablar largo y tendido de esto, pues lo ideal un apego seguro o que puedan sentirse seguros dentro del apego correspondiente que tengan. Observar, pues estar atento a los cambios y a las señales de alerta. Escuchar, pues brindar ese espacio seguro y validar las emociones. Absolutamente todo, el te entiendo. Después de que expresa, el te entiendo. Luego, acompañar, conectar con recursos profesionales y dar apoyo continuo. Aquí siempre la coordinación entre profesionales es muy importante porque lo que no ve uno lo ve otro y luego triangulación de información. Porque tristemente muchos de estos niños pues, son niños que mienten. Construir esa confianza, ese ambiente de escucha, empatía y aceptación. Fomentar la comunicación abierta de emociones y preocupaciones. Son niños que de inteligencia emocional no suelen, pero bueno, siempre se puede aprender de todo y de hecho para eso estamos, ¿no? Yo muchas veces tengo por aquí una rueda de emociones, les saco la rueda de emociones y digo, venga, dime cómo te sientes hoy. Intenta concretar, ¿de dónde? ¿De aquí o de aquí? Y el brindar apoyo, acompañar en la búsqueda de ayuda profesional y el proceso de recuperación. La familia, pues eso, brindar un entorno seguro y amoroso, estar atentos a posibles señales de alerta. La escuela va a implementar programas de educación socioemocional, que ya hay, algunos de Europa y otros que funcionan muy bien desde el Departamento de Orientación, y promover un ambiente inclusivo y de apoyo. Trabajar en colaboración con profesionales de la salud mental. Muchas veces he visto entre compañeros, psicólogos privados, con orientadores, cómo se hace ahí la coordinación. Y la comunidad, pues desarrollar esos servicios de salud mental accesibles y adaptados a las necesidades de los jóvenes, fomentar espacios de participación y de empoderamiento de los adolescentes y los jóvenes. Igual, ¿vale? Entorno seguro, fomento de habilidades, bienestar integral, que promueve ese bienestar físico, mental y emocional de los estudiantes y sus familias. Y la prevención de problemas, ayudar a evitar problemas como el acoso laboral, el abuso de sustancias y la violencia. Aquí me gusta decir que antes de que algo se convierta en problema, empieza por una dificultad. Si en esa prevención vamos atajando las dificultades que van surgiendo, en lugar de dejarlas pasar dentro de lo que podemos hacer a nivel humano y lo que tenemos en nuestra mano y lo que sabemos, pero os sirve para, en general, todos podemos tener problemas, ¿no? Pero los problemas empiezan por dificultades. Si vamos atajando esas dificultades, de esa manera no se convierte en un problema. ¿Que ya se convierte en un problema? Bueno, pues vemos cómo lo podemos atajar. Quiero decir, la mayoría de mis pacientes vienen a consulta por problemas, del ámbito que sea. Problemas en la gestión del tiempo, problemas en la gestión de la economía, problemas de pareja, ¿vale? Quiero decir que no por acercarnos al orientador es que estamos locos o tenemos un trastorno mental, ¿vale? De hecho, la mayoría de mis pacientes no tienen trastornos mentales. ¿El papel de la familia en la prevención? Pues modelar las conductas que aquí, bueno, no sé si alguno lo conoce, imagino que habéis oído hablar de los estilos educativos parentales, que bueno, sería el autoritario, porque lo digo yo y punto, el democrático, el explicar las cosas bien, de manera asertiva, el permisivo, que es el que va dejando, va mirando para otro lado, y el negligente, que bueno, suele ser de familias con problema de abuso de sustancias o con otra serie de problemas. Luego la comunicación abierta y de confianza suele ser clave,
en la prevención. Y luego el apoyo emocional, brindar a los hijos un apoyo de amor, seguridad y apoyo emocional. Aquí otra vez veis el esquemita. Al final la escuela debe ser un espacio libre de violencia, acoso y riesgos. Los programas preventivos deberían ser efectivos de cara a esa prevención de riesgo. He trabajado un año en el Programa Europeo de Bienestar Emocional y la verdad, no sé si en un año se atendió a 130 niños. Una barbaridad. 130 niños de 700 y pico que tenía el instituto. O sea, implementar estos programas efectivos y colaboración, trabajar en colaboración con la familia y la comunidad. ¿Vale? Esto es lo mismo haciendo hincapié en la intervención temprana, que es identificar y brindar el apoyo oportuno, ¿vale? El no dejar pasar un estado de ánimo decaído. Luego, dentro de las buenas prácticas en los programas de prevención escolar, pues los objetivos claros, la participación comunitaria, la capacitación del personal, ¿vale? El personal que esté formado y tenga ciertas habilidades, y luego la evaluación continua, que al final hay que monitorear y ajustar los programas según los resultados. Bueno, ¿cómo crear un entorno? Aquí os dicen el liderazgo comprometido, que esto, como siempre, la teoría es muy bonita, luego la práctica, que ya lo hemos visto, no es tanto. La cultura de la Venga, inclusión, Laia, que nos vamos. la cultura de la inclusión y el apoyo al personal. ¿Cómo fomentar una comunicación efectiva? Bueno, pues escuchar activamente, Laia, vamos. expresar con claridad, establecer límites y establecer y resolver los conflictos. Estrategias para mejorar esa colaboración entre escuela y familia, pues la comunicación regular, la participación activa y esos objetivos compartidos. Importancia del seguimiento y acompañamiento. ¿Vale? O sea, he tenido niños en el instituto con autolesiones, ¿vale? De cortes, y es muy importante, primero, una evaluación integral de un poco viendo todos los refuerzos o todos los recursos que tiene para dónde apoyarse. Luego, tener un apoyo continuado, o sea, ver a ese niño o esa niña de manera semanal, fijar ahí un momento con ese niño o esa niña, y luego la coordinación de servicios, muy importante. Luego, el próximo día veremos más ampliamente un poco las líneas de ayuda y orientación, los servicios de atención psicológica, los programas comunitarios y de voluntariado, las plataformas digitales y de apoyo, los grupos de apoyo y terapia grupal. Esto también se hace los grupos de apoyo en institutos, en este programa de bienestar emocional que os decía. Y luego los recursos educativos y de sensibilización. Por ejemplo, yo en el instituto que estoy, este año soy como la profe de FOL, pero como ha cambiado la normativa, se llama IPE, Itinerario Personal para la Empleabilidad, en la FP básica. Pues el otro día, no sé qué pasó en clase, que les puse un vídeo sobre el ciclo de la violencia, cómo se hacía eso en bola. Pues bueno, ahí conseguí que estuvieran atentos durante 8 minutos que duró el vídeo y que aprendieran algo de la violencia. También la terapia consejería y esos recursos en línea. Hay información, herramientas y comunidades virtuales de ayuda que funcionan mucho por ahí. Esto es lo mismo, los servicios de emergencia, ¿vale? Atención inmediata a hospitales y centros de crisis, esto es lo nuevo, ¿vale? Que añadiría. Y un poco de otra vez hacer hincapié en esa sensibilización, en la intervención temprana, en la coordinación entre profesionales de servicios y el acompañamiento continuo. ¿Vale? Esto es igual. Un poco a modo de conclusión, pues la prevención, muy importante. Los roles complementarios entre escuela, familia y servicios sociales a nivel de comunidad. La colaboración efectiva, ¿vale? También entre escuela, familia, servicios sociales.
Y la mejora continua, pues es importante evaluar y ajustar continuamente los programas de prevención para que cada vez sean más efectivos. Llamado a la acción, pues esa importancia de la salud mental que a veces, bueno, yo se lo digo a mis pacientes, ¿no? A veces no le damos la importancia que se merece. Creo que esto está cambiando y ha cambiado mucho en los últimos años, pero yo siempre lo digo, como no se nos ve la escayola en la cabeza, pues muchas veces actuamos de ¿por qué me ha tratado así? ¿Por qué tal? Pues porque no está bien. Luego, la intervención temprana, responsabilidad compartida y el llamado a la acción. Al final todos podemos contribuir a crear ese entorno. Y hasta aquí lo de hoy. Ay. Y ahora vuestro turno. ¿Qué tal? Aquí os escucho. Hola Mercedes, bueno, Hola. hola a todos. Es que tengo una duda, bueno, es más a nivel educativo, porque has Sí, comentado que trabajas como profesora en una FP básica sí. con algunos alumnos de 14 años Ujú. y bueno, yo soy trabajadora social, estuve en un programa de familia de un ayuntamiento y sí que es verdad que nos encontramos, pues eso, como dicen las compañeras, muchos problemas de asentismo, ¿no? En muchos menores. Y concretamente ahora tenemos una niña de 14 años recién cumplidos que, bueno, yo por lo menos las consultas que he hecho con educación es que no tienen ninguna opción hasta que no cumpla los 16 o casi los 16, que con 14 años o va al instituto o va al instituto, no tiene otra opción. Entonces no sé si me han informado mal o si hay alguna otra opción que Claro, desconozco. hasta los 16 años es la educación secundaria obligatoria. Mm, Entonces, sí, sí, todos los menores están obligados por ley. sí, sí. eh, Creo que no tiene otra opción. No, pero Ya, yo no, voy a intervenir un momento. Yo creo que ella Sí, se refiere a lo que has dicho de los menores con 14 años de FP básica. sí, Eh, sí, Según la norma, no sé de dónde eres, de Molina, de Molina, vale. Nosotros somos de Cartagena, o sea que la normativa es la misma. La claro. normativa es que tienen que cumplir, tienen que haber sido escolarizados, haber expulsado segundo de la ESO un año y cumplir los 15 antes, o sea que a lo mejor tienen 14 años, pero cumplen los 15 antes de diciembre, Vale, claro, porque vale, tu ¿vale? pregunta era Pero que vale, si gracias. tienen que cumplir los dos requisitos. Tienen que haber sido escolarizados un año al menos en segundo de la ESO Mm, y cumplir los 15 antes de diciembre. Creo que eso es a lo que te refieres, me parece, ¿no? sí, 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 gracias, María del Mar. era, era algo así como para seguir en el sistema educativo, ¿no? Que Sí, era que, todavía la claro, FP básica. al decir tú que estaban en FP básica con 14, me ha Sí. llamado la atención porque esta niña que está repitiendo primero Mm. no tiene ninguna otra opción que no os pase por estar matriculada Claro, en la ESO. Por eso Claro, me he porque quedado ahí pensando. está repitiendo el primero, es que tienen que ser esas dos, cumplir claro. esos dos requisitos. Sí. Vale, Lo gracias. ha explicado ahí muy bien, Marimar. Gracias. ¿Más cosillas? Bueno, yo quería puntualizar lo que he dicho antes. No, no, nosotros no damos nunca ningún caso por perdido, pero sí que llega un momento que cuando es imposible porque los padres no apoyan, el chaval o la chavala tampoco, llega un momento que ni del centro educativo pueden hacer nada más que seguir el protocolo de asentismo y una vez que está en fiscalía, eh, ya se les deja ir el caso, puntualizar eso. Después de un trabajo a lo mejor de año o año y medio, yo no sé las visitas que hago en casa, yo con la técnica de asentismo, en el centro educativo, que muchas veces me persono para presionar un poco, porque el traje a veces le impone, es como que decir, oye, que sepas que esto va a llegar a fiscalía, y se lo creen un poco más, y parece que se revierte la situación, 2 semanas duras, mínimo. A la próxima de las 2 semanas depende ya de cada caso. Y luego una pregunta, que esto me ha llamado un poco la atención,
porque para mí era un mito, ¿vale? El tema de que has dicho que el suicidio había que normalizarlo. ¿Lo he entendido bien? No, habría que normalizar el poder hablar de ello. El poder hablar de ello. Sí, sí, me refiero a eso, exactamente, sí. Sí, normalizar el poder hablar de ello. Porque siempre, normalmente, tanto en prensa como en televisión, no es que se esconda, se publica de una manera muy liviana. Incluso hay algunos que a través de redes sociales se han viralizado, ¿vale? Pues me consta a mí. Pero el problema es que se han viralizado esos casos. Pero el problema, o casos muy concretos, que para sensibilizar a los padres muchas veces lo han movido, sobre todo con el tema del acoso. Ha sido cuando más he visto yo que sí que se ha tratado de ese tema, del Muy suicidio. bien. ¿Vale? Voy a hacer aquí un apunte, ¿vale? Quizás a Vale. lo mejor la palabra normalizar no es la mejor, pero sí se debe poder hablar de ello de manera abierta, sobre todo para que adolescentes puedan expresarse. Sí, Lo pero que no se debería es viralizar y sobre todo se debe de perseguir esos grupos que atentan contra los retos estos que hay de estas eso. barbaridades. Eso se tiene que atajar y eso se Ahí, tiene que... pues, mira, el problema es que, claro, a través de las redes sociales, cualquier caso que se comente se puede viralizar y convertirse luego, que es lo que está pasando, en un reto. Por eso me ha Sí, llamado la atención un poco la manera, no lo he entendido bien. Sí quería. no, es simplemente en el apoyo con ellos. Oye, ¿cómo te sientes hoy? Pues mira, es que mira, aunque me dices que bien, yo te veo así mal. O no te ve, o no te acabo de ver del todo bien. Y cuando normalmente aquí los psicólogos lo que tienen que establecer primero es la alianza terapéutica. Cuando hay una alianza terapéutica, se supone que ya confía en ti y te va a contar absolutamente todo. De entrada, yo, por ejemplo, no se me ocurriría ir el primer día a hablar con el orientador o la orientadora y contarle que estoy pensando que me quiero quitar del medio. Mm, ¿No? Pero a veces los niños, debido a esa impulsividad, a veces ocurre. A veces la sí, primera vez me pasó en quinto de primaria con una niña hace 2 años, me vino y me decía que ya estaba pensando en no seguir. Ahí es donde ya se nos encienden las alarmas y ahí es donde hay que avisar a los padres y si hay coordinación de que tengan un PIF de plan de intervención familiar con servicios sociales o lo que sea, pues hacer esa coordinación, ¿no? Y hacer esa prevención. Pero sí, de entrada, pues es importante que puedan hablar de ello, que no se sientan como bichos raros o mira, yo es que estoy loca, entonces no se me ocurre ni decírselo, porque ¿qué va a pensar de mí? De hecho, es un poco más acertado como la palabra normalizar, pero normalizar em, esos pensamientos que se pueden tener en determinadas rachas. sí, entiendo. Te refieres más Claro, yo les digo a mis al pacientes, cuidado de la salud mental de cada claro, caso. les digo a mis pacientes, ya, los pensamientos, primero, son de cada uno. Segundo, nuestros pensamientos no son la realidad. Tercero, a todos se nos pasan barbaridades por la cabeza. Otra Por cosa ejemplo, es que las llevemos a cabo, ¿no? se sabe que muchos adolescentes en edad de entre 15 y 20 años, por ejemplo, aunque pasemos de la mayoría de edad, son kamikazes, es decir, se suicidan utilizando un vehículo. El ciclomotor, muchos son con ciclomotores porque son más pequeños, no tienen todavía el carnet de conducir. Y, no se habla abiertamente en ese sentido. Pero porque puede provocar una avalancha de kamikazes. Por eso pienso que no se habla así. Pues esta avalancha o efecto bola de nieve, la ciencia dice que no, Que no, ¿verdad? Eso es lo que yo tenía entendido. Por eso te que no. pregunto. De hecho, he puesto el ejemplo de la mamá que me decía, yo es que tengo una hija todavía en sexto de primaria que se hacía autolesiones con una tijera, lo que pillara. Y dice, el otro día hablaban en la tele de una niña tal que se suicidó, automáticamente apagué el telediario, no sabía ni cómo actuar. Y ahí como profesional, cuando le dices con todo el cariño del mundo,
jolín, no lo veas como un conflicto, o si ves el conflicto, verlo como una oportunidad de crecimiento. Y háblale a tu hija de esto y que se exprese. Y que, mira, aprovecha las circunstancias que ha salido en el telediario, ¿vale? Porque aunque tu hija lo hable con su psicólogo, pues a lo mejor también sería muy interesante que lo pudiera hablar con sus padres, por no decir primordial. Entonces es más que nada para que se sienta acogida. De decir, te entiendo, hija, no estás loca porque puedas pensar eso. Millones de historias como madre, no, es una mala racha, te vamos a ayudar. Que sienta ese arropado, porque si yo pienso una cosa que no puedo decir ya de entrada, mi validación emocional no existe. Al revés, va a incrementar mi sensación de sentirme totalmente incomprendido. Eso por un lado. Y por otro, el vigilar que no tengan acceso a este contenido de hacer retos, a que se junten grupos de depresivos a decir y hacer barbaridades. Ahí sí que habría que tener un control parental muy, muy potente. Hola. Hola. Que a lo mejor un poco ese es el tema que quería decir Santiago, yo lo he entendido así, era el normalizar la situación, sobre todo a nivel público, que parece que hace ese efecto llamada que tú dices de los retos, de los grupos, de las cosas en los institutos, porque a mí sí que me ha pasado que a lo mejor tengo en el programa unas chiquillas que se han puesto así, que ven esas cosas y las tres a la vez lo hacen, las tres amigas. A lo mejor un poco ese normalizar lo que tú dices en la familia, el hablar de ese tema porque se ve, porque se habla y lo puedas tratar familiarmente en el instituto, pero a lo mejor el normalizarlo a lo macro, ¿no? Sí, sí. Públicamente es lo que me imagino que a lo mejor Santiago quería decir como ese efecto llamada de los kamikazes, Sí, de sí. que como que se animan un poco, que es lo que más miedo da, que al final, Claro, claro. Sí, yo lo entiendo. Y además, y cada uno aquí puede tener su método. Porque obviamente, te pongo un ejemplo mío, ¿vale? Yo seguramente no actúo igual con mis hijos que con mis alumnos, ¿vale? claro, Esto de entrada. Pero aquí uno puede ser, ¿cómo lo diría yo? Como más precavido o más miedoso. Yo simplemente no os digo mi opinión sobre sino lo que dice la ciencia. Lo que dice la ciencia es que no por el hecho de hablar de ello vas a fomentar que lo haga. Por lo menos de tú a tú. Lo que luego ya sabemos, hay una psicología que es la psicología de los grupos, ¿vale? La psicología de los grupos, por ejemplo, os pongo un ejemplo aquí muy concreto. Me viene una mamá y me dice, no, mi hijo no hace eso. Perdonadme la expresión que voy a utilizar, ¿vale? Digo, perdona, tu hijo, cuando se junta con el grupo de amigos, es igual de maléfico que el resto, aunque él solo sea un ángel. Y entonces el grupo tiene esa potencia de empoderarnos, ¿no? De que nos venimos arriba. De ahí pero el grupo no es lo mismo que un tú a tú, de persona a persona, hablando de sentimientos y de pensamientos, ¿no? En psicología está la teoría PEC, pensamiento, emoción, conducta. Todos tenemos pensamientos, ¿vale? Se sabe que un 80% de los pensamientos son negativos. Esos pensamientos traen emociones asociadas. La emoción puede ser más montañita o más planita. Si tenemos pensamientos negativos, las emociones van a ser buenas, adaptativas, pero desagradables. ¿A quién le gusta estar triste? A nadie. Y luego esa emoción va a traer una conducta asociada, que ahí lo ideal es hacer trabajo para que haya una buena canalización emocional. Y si hay nudos emocionales, disolverlos. Y que las dificultades no se conviertan en problemas, porque luego los problemas se pueden convertir en trastornos y los trastornos comórbidos en varios, y bueno, y así. Entonces, sí que veo el poder hablar, pero en el tú a tú, ¿no? En el ámbito privado, en el que tengas un control también. Y sobre todo en el ámbito de redes sociales y tal, que tengas un control también, precisamente para evitar todos estos factores de riesgo, de retos, de que se vienen arriba en el grupo y etcétera.
Más cosillas. A ver, veo por aquí el chat. Hola, ¿se me oye? ¿Me oís? Sí, sí, Que antes sí, con Ana los, María. con los cascos no me oíais. A ver, lo del tema de la conducta autolítica, antes de empezar lo que es así como más visible, lo de los cortes y demás, podríamos intentar detectar un paso previo, por ejemplo, no sé, pues el tema de consumo de drogas, de comida basura, entre comillas, lo típico, a lo mejor cuando está la gente deprimida que vemos en la televisión, ¿no? Lo de zamparte un montón de helado. Sí, Para también, ¿sabes? Cómo intentar adelantarte un poco. No sé por dónde claro, podríamos. claro. Voy a intentar. Es una pregunta muy buena. Ojalá la ciencia avanzara por ahí, porque sería un muy buen avance en la prevención. Al final, lo que nos dice que nos lleva a una conducta autolítica es una forma muy compleja, ¿vale? Ahí hay muchos factores que hay que tener en cuenta. En realidad, nosotros como profesionales tratamos la integralidad de la persona. Por eso hay que estar pendiente de diferentes ámbitos. Mira, muchísimas niñas con trastornos de la alimentación, a su vez que sufren bullying, a su vez que tienen una autoestima por el suelo, ¿vale? Y acaban en ideación suicida. Te pongo otro ejemplo que me pasó la semana pasada. Tengo una niñita de 14 años en consulta que me dice, mi amiga se hace cortes. Y yo le digo, ¿pero por qué haces eso? Y luego fijaos el tema que me dice, y a mí, en las recomendaciones de los vídeos de YouTube, que se lo dije a su madre, me salen vídeos de autolesiones. Esto me dijo la niña. Ahí intenté hacer psicoeducación sobre las autolesiones, ¿eh? Pero, fijaos, siempre me gusta poner la expresión de, digo, no se puede tapar el sol con un dedo. Al final, muchas cosas se nos escapan y lo ideal es estar pendiente a todas. Igual, por supuesto, no vamos a estar tan pendientes, seguramente no vamos a poder estar tan pendientes de nuestros más allegados y con los que convivamos que con nuestros alumnos o con los alumnos que vemos una vez al mes o una vez a la semana. Pues obviamente, ¿vale? O los usuarios que vemos una vez al mes. Pues obviamente no vamos a tener la atención tanto puesta. Tristemente llegamos hasta donde llegamos. Pero sí que es verdad que pues ahí pues es un esfuerzo de todos, porque más ojos ven más. Pienso que sería muy interesante. Hay estudios que abordan la complejidad de ello, ¿no? Sobre todo, a mí me parece súper interesante que en el dolor emocional y en el dolor físico se te activa la misma parte cerebral. Esto es un estudio reciente, no sé si tiene un año o menos de un año. Esto por un lado. Y luego también, así a priori, podría resultar un poco como contradictorio decir, ¿cómo puedes obtener placer haciéndote daño? ¿No? Es como contradictorio. Bueno, pues sí, se sabe que están esos receptores de las metaendorfinas y eso hace que el alivio momentáneo es como el atracón de comida, ¿vale? Me da toda la ansiedad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues me doy el atraco de chuches. Se me libera en la cabeza la dopamina, ese placer rápido del azúcar, que por cierto es 8 veces más adictiva que la cocaína, ¿vale? Luego bajón. ¿Bajón de qué? No me he sabido controlar, nunca voy a ser capaz, sentimiento de culpa, desmotivación, caigo otra vez. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La ansiedad. Y todo el rato en círculo vicioso. Pues exactamente igual con las autolesiones. Me siento fatal a nivel emocional. ¿Qué hago para distraerme? Bueno, me voy a hacer aquí unos cortecitos, me distraigo con el dolor físico, se me liberan estas metaendorfinas de los receptores que están y otra vez lo mismo. Luego otra vez igual. El sentimiento de culpa, cuando se te pasa ese alivio momentáneo. Pero sí, habría que tener en cuenta el desarrollo integral de la persona y las circunstancias, todos los factores que le rodean, ¿no? Yo a veces como docente dices, es que este niño es que no atiende. Claro, pero es que, a ver, si no ha dormido bien, no ha comido bien, aquí hay una pirámide de las necesidades básicas de Maslow. Si no tiene sus necesidades básicas cubiertas, ¿cómo va a atender?
Pues atender va a quedar en un tercer, cuarto puesto, quinto, en el mejor de los casos. Entonces, bueno, demasiado. ¿Más cosillas? Yo tengo dudas, pero en relación a cómo se organiza el curso. Es la primera vez que me he apuntado. Sí, Entonces, dime. para saber cómo lo vamos a hacer. Mm. Mm. Vale, hay 5 temas. Se van a ir abriendo poquito a poquito. Cada tema tiene una autoevaluación de 10 preguntas. Tenéis 3 intentos. Son siempre las mismas preguntas, ¿vale? Si las falláis una vez, lo repetís con ello bien y ya está. Jamás me ha suspendido nadie. Creo que José ha puesto que tenéis que asistir a por lo menos la mitad de las clases en directo y la otra se supone que verla o las dos en directo, ¿vale? Las dos como estáis aquí ahora o mitad y la otra verlo en diferido que se quedará la grabación, ¿vale? ¿Qué más cosas? Después de los 5 temitas tenéis una evaluación final de 30 preguntas. Igual, vais a tener 3 intentos, se hace el promedio. Toda duda, todo lo que tengáis, todo debate, yo abriré algún hilo de debate al foro. Yo entraré ahí diariamente, igual que José, y todo lo que respecte a que os pueda ayudar de contenidos y de tal, pues ahí estoy. No sé si tienes más dudas. Luego las dudas más técnicas a José. No sé si cuántas horas se os certifican, y eso no lo sé. No sé si son 50, 55 o algo así. ¿Más dudas, Almudena? No, muchas gracias. Nada. ¿Más cosillas? Bueno, pues si no tenéis más, aquí me pregunta Rocío que cuántas, a ver, que atiendo un poco el chat, cuántas clases a la semana son. Es solo una sesión inicial hoy y una sesión final, el 4 de diciembre, 4 y 4. ¿Vale? Esto es lo que hemos pactado, pero bueno, para el futuro, si, si queremos un poco más, pues podemos profundizar un poquillo más. Yo lo que voy a pasar un poco por encima es sobre los trastornos, que es el tema 2, que se os abre este viernes, me parece, o este sábado, se os abre el tema 2. Y ahí voy a profundizar poco, pero por temas de tiempo, porque luego cada trastorno es un mundo. Si tenéis alguna preguntita concreta o algo, ¿vale? Si queréis, o si vais haciendo el curso, lo ideal es que vayáis preguntando en el foro. ¿Que os quedan dudas o alguna me queréis preguntar? Pues para la próxima sesión del día 4 de diciembre dejamos un poquito más de tiempo y me preguntáis más dudas. ¿Vale? No sé si tenéis alguna cosa más y si no, pues me ha encantado estar con vosotros. Y Una cosa, sí, como ha dicho la compañera que estoy abriendo el curso. Por un Sí. lado, a la izquierda en la pantalla está cuestionario tema 1. sí. Y luego está la evaluación de la unidad didáctica 1, ¿no? A ver, un segundo que me voy a poner yo también. Sí, ya lo tenéis abierto, me parece. Sí, tenéis Sí, la unidad didáctica 1, que ese es el tema sí. principal. Y luego tenéis evaluación de la unidad didáctica 1. Esto en cada unidad de las 5. Luego una final con 30 preguntas y luego ahí hay documentos de distintos anexos. Que el próximo día veremos alguno que son de gran interés. También he visto que vuestra región tiene una guía de protocolo de actuación. No sé si algunos ya de vuestro trabajo la conocéis, pero bueno, le vamos a dar un repaso. Cada comunidad tiene su protocolo, ¿vale? Pero me voy a centrar en el vuestro, en el de Murcia. Y en el mío, que es el que más controlo. ¿Sí, Santiago, más o menos? Sí, no De se todas entiende. formas, si tenéis cualquier duda o algo, preguntad en el foro que os contesto. De ¿Vale? Yo acuerdo, bueno, tampoco lo miraré todos los días. muchas gracias. A vosotros. Nos vemos, un saludo para todos. Saludos, Adiós. Damián. Adiós. Gracias. Adiós, que tengáis buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Bueno, Luego, si salís, podéis ir saliendo, que yo cuando cierre la sesión, el sistema os echa a todos de golpe, sin avisar. Vale. vale. Lo digo. Gracias.
Los temas veo que se van a ir abriendo por los días que habéis puesto, ¿verdad? El 9 de Sí, se noviembre. irán abriendo con periodicidad, no te preocupes. Estuve entrando poco a poco y ya verás cómo lo vas haciendo. Sí. Si tienes cualquier duda, me llamas a la federación y yo te cuento cómo hacerlo de la Vale, manera más entretenida. vale. Muchas gracias. Venga, Ujú. bueno, adiós. Adiós.